Gracias, presidente. Saludando a la representación nacional. Presidente, este es uno de los temas en que probablemente sobre las cuestiones de fondo tenemos poca o ninguna observación. El problema que vienen aludiendo nuestros colegas es una posición que, como usted conoce, nace en la Comisión de Constitución y creo que es un reclamo legítimo, es decir, bajo qué calendario, bajo qué prioridad vamos a establecer el debate de la reforma electoral. Y creo que eso es tan democrático que efectivamente hacemos la invocación para que el tema se revise en la Comisión de Constitución y que sea en la Comisión de Constitución en donde se establezca. Yo sé que la congresista letona, la presidenta de la Comisión de Constitución, hizo un listado sobre temas prioritarios, urgentes, necesarios. Sin embargo, eso, sinceramente, no es suficiente. Lo que necesitamos es determinar con claridad cuáles son los temas. Y le explico por qué, y explico por qué a los colegas en general. Porque, por ejemplo, acabamos de votar hace unos minutos una reforma referida al calendario electoral, que siendo importante, no es más importante que este tema que estamos tocando en este momento, que tiene que ver con el financiamiento público y privado de los partidos políticos y de las organizaciones políticas. Es decir, si tendríamos que haber establecido un calendario de prioridades, este tema tendría que estar por encima de los otros temas. E igual sobre la existencia o no de organizaciones de corte regional, local y provincial y distrital, igual. O de los impedimentos para las organizaciones políticas. Lo que quiero decir básicamente, presidente, es que necesitamos establecer con mayor claridad la prioridad de los temas que vamos a tratar. En fin, refiriéndome al tema de fondo sobre el proyecto. Este proyecto de ley, más bien este dictamen que viene a la votación del Pleno, creo que significa un avance sustancial en relación a lo que tenemos a la ley electoral actual. Y voy a referirme a un par de temas. La intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido requerido por los organismos electorales, propuesto por el propio Ejecutivo y también por las instituciones electorales y las organizaciones de la sociedad civil, así como por los propios partidos políticos. Preciso, presidente, en una democracia regular no tendría que haber ningún tipo de cuestionamiento, no tendría que haber ningún tipo de parámetro ni ningún tipo de restricción. Pero tenemos que reconocer que estamos enfrentando un proceso, un fenómeno que va más allá de lo que los propios partidos políticos podemos hacer en un ambiente democrático con reglas claras. Me refiero al fenómeno de la corrupción. Frente a ese fenómeno de la corrupción es necesario establecer algunas medidas de corte extraordinario. Y me refiero una vez más específicamente a la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien va a poder con esta norma cruzar información con los institutos electorales, con la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones, a efectos de cotejar que en los casos en donde se pudiera estar derivando, en donde pudiera existir lavado de activos, la OMPE y la Unidad de Inteligencia Financiera podrán cruzar información a efectos de intervenir específicamente en esos casos. El otro caso, el otro tema que me parece relevante es que se bancarizan todo tipo de aportaciones superiores a una OIT. Este es un tema que también va a permitir cortar el ingreso de dinero irregular o ilegal a las campañas políticas en general. Y el otro tema en discusión, que me parece un tema que en verdad donde hemos tenido una importante discrepancia con algunos colegas, es si es que las empresas privadas deben o no aportar a las campañas políticas. Y hay quienes creemos, presidente, que el derrotero final debería ser el financiamiento público para los partidos políticos, hacia donde deberíamos ir, como en el caso de los países anglosajones y los países nórdicos, es que el financiamiento público juega un papel determinante, con excepción de Estados Unidos, por supuesto, donde el financiamiento es básicamente privado. Recordemos que Obama... Continúe, por favor. Recordemos que el expresidente Obama para su campaña política llegó a recaudar $1.000 millones, pero esos casos son excepcionales. Para países como el Perú, creemos, algunas organizaciones políticas, que tenemos que apostar más por el financiamiento público para las organizaciones políticas. Y creemos también que una manera de cerrar el ingreso de dinero de lavados de activos y el ingreso del dinero de la corrupción, en donde la corrupción intenta tomar el poder a través de sus diversos tentáculos, es tratando de prohibir el financiamiento proveniente de las empresas privadas. Y le explico por qué. Porque el objetivo de una empresa privada
no es financiar campañas políticas. Ninguna empresa privada se forma y pone en su objeto social de la empresa, entre otras, promover la democracia o financiar organizaciones políticas. El objeto de una empresa privada es generar lucro, pero las empresas están constituidas por empresarios. En consecuencia, si un empresario quiere aportar a una campaña política determinada, que lo haga como ciudadano. Y para eso permitimos que los aportes a través de los ciudadanos sí sea posible, es decir, de las personas naturales, y que lo debiten de sus impuestos como corresponde, pero que no sean las empresas privadas, públicas, nacionales o extranjeras las que realicen aportaciones a las campañas políticas. Presidente, en resumen, creo que esta norma significa un aporte fundamental, creo que mejora la normativa en materia de legislación electoral y de organizaciones políticas. Nuestra oposición, nuestra observación en todo caso, está en la manera como abordamos el debate, pero tengo que resaltar, además yo he sido autor de un proyecto de ley que se contiene en este dictamen, que estamos fundamentalmente de acuerdo en las cosas esenciales que aquí se recogen. Gracias. Gracias. Congresista